Amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más tenemos la dicha de estar juntos. Qué maravilloso, porque a Papá Dios le ha placido darnos la oportunidad de estar juntos en esta noche. Lo alabamos y lo honramos por ello. Vamos a empezar de una y vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti, desde ahora, por los siglos de la eternidad. Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque tú cuidas de nosotros durante todo el día. Nos has protegido, nos has amparado, nos ha guardado. Te alabamos por ello, Señor. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre, te pedimos perdón por las faltas, las equivocaciones y los errores que hemos cometido durante el día. Por favor, perdónanos. Ahora, bendito Señor, vamos a iniciar a alimentarnos del pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que seas tú alimentándonos conforme a tus santos y divinos propósitos. Que sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad. Que sea tu Santo Espíritu imprimiendo estas verdades en nuestros corazones y así podamos vivir para la honra y la gloria tuya. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu gracia. En el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Benditos hermanos, hoy vamos a continuar. Estábamos estudiando Gálatas, el capítulo 4. Entonces estábamos estudiando la alegoría de Sara y Agar. Ya habíamos aprendido que Agar es el nombre del monte Sinaí en Arabia y que significa realmente esclavitud. Entonces han comparado Agar como el Israel de hoy, que se conoce que es esclava, y que Sara es la Nueva Jerusalén, la que Papá Dios preparado en el cielo para nosotros ir a morar y que va a ser la capital de la tierra. Habíamos llegado porque había dicho en el verso 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que las que tiene marido. Es decir, realmente el hijo de Sara es la bendición, porque se multiplica. Por esta razón el Señor había dicho a Abraham que será padre de multitud, porque realmente la simiente de Abraham continúa a través del Señor Jesucristo, y que todos nosotros, como la Escritura mismo sí lo dice, nosotros todos los que somos de fe, somos hijos de Abraham en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así realmente somos los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Dios. Esto es el concepto realmente que el Señor nos ha querido transmitir a través de su siervo, el apóstol Pablo. Verso 28. Así que, hermanos, mire bien, así que, hermanos, nosotros como Isaac, como somos hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. La promesa que el Señor hizo a Abraham y que a través de Isaac se iba a tener multitud, entonces y se va a multiplicar y toda la familia de la tierra iba a ser bendito por causa de él. Efectivamente, en el Señor Jesucristo, todo el planeta
todo nuestro sistema solar, todos los hombres hemos sido bendecidos en el Señor Jesucristo, y por esta razón se nos dice, nosotros como Isaac somos los hijos de la promesa, que no nacimos de la carne. Mire bien el asunto, no nacimos de la carne. ¿Por qué? Porque que Sara no podía dar hijos, ya ella tenía exactamente 89 años cuando ella se quedó realmente premiado, y número 2, que ella era estéril, es decir, que no tenía un vientre fructífero. Por esa razón se dice en el verso 27, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada. Es decir, en aquel tiempo Sara realmente era como desolada, estaba muy triste. Por esta razón ella permitió que Abraham se durmiera con Agar para poder tener hijo, porque había perdido toda esperanza. Pero a los 89 años y realmente esta mujer se quedó embarazada, para que a los 90 años de ella y 100 años de Abraham, entonces pudiera haber nacido el hijo de la promesa. Y así como este fue un milagro, fue la intervención del Señor para que eso pudiera suceder. Así también sucede con nosotros, como el Señor Jesucristo si nos ha enseñado. Si un hombre no nace de nuevo, y el nacer de nuevo no es nacer de la carne, ni nacer de pasión humana, ni deseo, sino el nacer de nuevo es haber nacido directamente desde arriba. Fue lo que el Señor sí dijo a Nicodemo. Es un milagro, es desde arriba. Es por esta razón, si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y cuando Nicodemo dice, pero ¿cómo uno siendo viejo? Dijo, no es así. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, el nacimiento de nosotros, como Isaac, es de arriba. Es milagro de Papá Dios. Es milagro de nuestro Señor. Por esa razón, hoy por hoy, realmente nosotros somos como Isaac, porque somos hijos de la promesa, de la nueva Jerusalén. Nos dice, verso 29, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también hoy. Mire bien eso. Como Ismael persiguió a Isaac, lo maltrató, nos dice también que ese acontecimiento iba a suceder. Y efectivamente hemos podido ver cómo se persiguió al Señor Jesucristo, cómo se maltrató al Señor Jesucristo, cómo se asesinó al Señor Jesucristo. Y esto, nosotros que nacimos también de Él, eso es lo que nos espera a nosotros. Es decir, todos los hijos de Agar, es decir, todos los hijos de Israel terrenal, carnal, perseguirán siempre a los hijos espirituales, a los que nacimos realmente del Señor Jesucristo. Por esa razón dijo, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también hoy. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echar fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Este nos está diciendo que perfectamente, entonces todos nosotros que somos hijos de la libre, todos los que nacimos
espiritualmente desde el lomo de Papá Dios este gran milagro que se ha hecho con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios, con la nueva y santa Jerusalén que está simbolizando a Sara. Entonces no vamos a heredar con los hijos de la esclava. Así como el Señor se dijo a Abraham, sácala con su hijo porque no van a heredar, así también el Señor ha tomado la decisión de realmente apartarnos de los hijos de la esclava y hacernos hijos suyos, porque los dos no vamos a heredar juntos, porque en el Señor Jesucristo nosotros somos heredero de Dios y coheredero del Señor Jesucristo. Entonces, lo de la esclava no tiene absolutamente nada que ver en esta herencia. Si alguno de ellos quieren tener parte en esa herencia, indefectiblemente tienen que aceptar al Señor Jesucristo como su Dios, como su Señor, como su Redentor y su Salvador. El que no acepta al Señor Jesucristo no tendrá ningún tipo de parte en esta herencia. Y nos dice el verso 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, nosotros somos hijos de la nueva y santa Jerusalén, que es la ciudad que el Señor está preparando arriba, y cuando Él haya terminado de preparar esta ciudad, entonces vendrá el Señor Jesucristo para llevarnos a casa y luego retornar después de este periodo de tiempo ahí en el cielo con el Señor, como la Escritura dice en Apocalipsis, después de los 1000 años, entonces esta ciudad santa bajará del cielo acompañado de todos nosotros y del Señor Jesucristo, y se asentará en la tierra, donde realmente va a ser la capital de la tierra, donde todos nosotros estaremos viviendo para la honra y la gloria de Papá Dios y la restauración de paz y armonía, de tranquilidad en el universo de Dios, donde realmente Satanás será echado al lago de fuego, todos sus demonios al lago de fuego, la bestia y el falso profeta en el lago de fuego, es decir, la bestia que es el poder político, el falso profeta es el cristianismo apóstata, y todos sus secuaces y todos los que de alguna forma han contribuido con Satanás en contra del Señor Jesucristo. Entonces de ahí habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá noche, donde no habrá sol, donde la luz de la luna no se verá, pero el Señor Jesucristo va a ser la luz, el tremendo sol que nos acompañará, y Papá Dios igualmente. Entonces andaremos siempre a la luz de Papá Dios y de nuestro Señor Jesucristo por los siglos sempiternos. Aleluya y amén. Es decir, nosotros debemos tenerlo bien en claro. Somos hijos de la libre, no de la esclava. Por esa razón, como no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre, como no somos hijos de la Israel terrenal, de la Jerusalén terrenal, carnal, sino somos hijos de la Jerusalén celestial nueva. Mide lo que nos dice para nosotros realmente entender, porque a veces nosotros nos dejamos enredar por muchos y no hay forma de enredarse. Y nos dice, mire, capítulo 5, verso 1,
Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Mire bien, somos hombres y mujeres libres en el Señor Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la carne, ya no vivimos por la carne y en la carne, porque somos hijos de la libre, somos espirituales. Por esta razón es una cuestión de nacer de arriba. Es una cuestión de provenir del lomo del Señor. Esto es lo que realmente tenemos que entender. Entonces, la esclava, los hijos de la esclava, entonces tienen leyes que les gobiernan, que les obligan, que les subyugan y tienen un montón de cosas que tienen que hacer porque son esclavos. Pero nosotros que somos los hijos de la libre, mire lo que nos dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud, que es hoy en día lo que estamos viendo en el mundo cristiano. Porque en el mundo cristiano los judaizantes, así como en el tiempo del apóstol Pablo, los judaizantes, ¿quiénes son los judaizantes? Los judaizantes son los que realmente no han creído que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo era el Dios hecho humano, que el Señor Jesucristo era el Mesías, que el Señor Jesucristo era el Salvador del mundo. Entonces estos judaizantes enseñaban donde los apóstoles habían enseñado la salvación por gracia en el Señor Jesucristo y que fuimos libertados y no estamos bajo el yugo de la esclavitud, de no comer, de no hacer, de no guardar, de comportar o de no comportar. Entonces no estamos en ese asunto. Entonces nos dice que realmente no debemos permitir que nos cojan y nos devuelvan a la ley para volvernos esclavos de la ley. Eso tenemos que tenerlo bien. Los judaizantes no les gusta escuchar que eso. Y el mismo cristianismo hoy en día es un cristianismo judaizante, porque todos se han devuelto al judaísmo y están practicando todo lo que dicen los judaizantes, es decir, lo de Israel. Hoy en día, por esta razón, llegamos en las iglesias cristianas, encontramos bandera judía, encontramos estrella de 5 puntas que llaman estrella de David, encontramos en las congregaciones estos símbolos que tenían en el santuario antiguo. Encontramos un candelabro de 7 ramas, entonces que ellos tienen ahí en todos, que ahora esa es la moda y todo ahora es expresiones judaicas, es expresiones hebreos. Entonces todo el mundo ahora quiere volverse hebreo, todo el mundo quiere, porque ellos creen ser hebreo es lo que se llama ser porque realmente continúan llamando la tierra ya la tierra santa, donde todo el mundo es un honor, es un privilegio. Están realmente rechazando al verdadero, el verdadero simiente de Abraham, porque el simiente real, el hijo de la promesa, es el Señor Jesucristo. Y nosotros, como hijos de la promesa, somos libres, ¿ok?
no somos esclavos, no estamos bajo yugo de la servidumbre. Por esa razón ya no dependemos de los hombres, no dependemos de un santuario específico, no dependemos de un lugar específico para ir a adorar al Señor. Como somos nuevas criaturas, somos hijos del Señor Jesucristo, entonces adoramos a Papá Dios en espíritu y en verdad, y tales adoradores está buscando que Papá Dios. Por esa razón, adoramos a Dios es a través del Señor Jesucristo, que es el verdadero templo que Papá Dios ha edificado y que a través de él podemos estar en esta comunión íntima con la deidad. Y por esa razón que también nos ha enviado el Espíritu Santo para que esta comunión pueda ser nosotros, el cielo, es decir, Papá Dios, a través del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Por esa razón ya no tenemos necesidad. Hoy en día escucho a la gente decir, no, es que van a edificar el templo de allá, entonces es donde el anticristo va a estar. Esto no es el asunto. El asunto es que como ya no es del Señor, ya fue destruido, no quedaba piedra sobre piedra que no iba a ser destruido, ya hace casi 2000 años que fue destruido. Es decir, si lo vuelven, lo edifican y que alguien llega ahí, ese no es el anticristo, no, porque cuando la Escritura dice se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar que por Dios, entonces que muchos están creyendo si edifican otra vez el templo, este es el templo de Dios. No, hermanos, no seamos tan incrédulos y no seamos tan necios que para creer este cuento. Lo que edifican, quien quiera que se siente ahí, es problema de ellos. El verdadero templo donde anticristo se ha sentado se llama realmente el cristianismo, que es la iglesia de Dios, que es el pueblo de Dios, donde realmente los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos siervos se imponen entre Dios y su pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero ahora que ellos van a reedificar, están haciendo sus utensilios de allá, es problema de ellos. Que edifican un templo es problema que de ellos. Quien quiera que se mete ahí es problema de ellos. Ese no tiene nada que ver con el templo que de Dios. Y además nosotros somos el templo verdadero de Dios, porque la Escritura así nos dice, vosotros sois el templo de Dios, el cual Dios mora. Nosotros somos. Cuando permitimos que otros nos esclavicen, cuando permitimos que otros vengan y nos dominan, estamos profanando el templo. Estamos permitiendo, y estos dominadores, estos esclavistas que quieren dominar a los hijos de Dios, esos sí son anticristos, porque Dios en cada uno de nosotros, Él tiene que morar. Él vive en cada uno de nosotros. Nadie más. El que se atreve a dominar, a subyugar, a esclavizar al Hijo de Dios, este sí es anticristo. Pero que un hombre, un judío allá, si nació y van a edificar un templo allá y va a estar que ahí y todo el mundo dice, no, ese es el anticristo porque es el templo de Dios. No, hermano, no nos dejemos embolatar, no nos dejemos engañar más. Porque Satanás ha hecho muchas cosas que para engañar, pero una cosa que nosotros debemos tener bien en claro, el verdadero anticristo, como hemos dicho, es Satanás. Satanás es el verdadero anticristo que siempre ha querido usurpar el lugar de nuestro Dios y por esa razón él hizo pecar a Adán y Eva, que para él poder agarrar a Adán y Eva y tener su trono en Adán y Eva. Por esa razón el Señor Jesucristo vino, destruyó el pecado para restituir templo viviente a Papá Dios.
Y por esa razón, hoy por hoy, todos nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, somos los hijos de la libre, de la nueva Jerusalén, y no debemos permitir que otros vengan a enseñorearse sobre nosotros, ni a dominarnos, ni a gobernarnos, ni a convertirse en nuestra conciencia. Nosotros no lo podemos que permitir, porque somos hijos de la libre. Y por esa razón, si dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Es decir, la salvación nuestra es por gracia. La salvación nuestra se llama el Señor Jesucristo. La santificación nuestra se llama el Señor Jesucristo. La vida eterna nuestra se llama el Señor Jesucristo. Nuestra paz se llama el Señor Jesucristo. Nuestra justicia se llama el Señor Jesucristo. Y nuestra santidad se llama el Señor Jesucristo. Y no debemos permitir que vengan a robarnos esta libertad que el Señor nos ha dado y nos ha convertido en hijos e hijas para Papá Dios. Debemos entender eso muy claro. Por esa razón el apóstol estaba tomando el ejemplo de Agar y de Sara, para ir hablándonos y ahora llevándonos a este punto. Los verdaderos israelitas somos nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. El primogénito de Dios verdaderamente es el Señor Jesucristo, porque Él es el primogénito, es decir, el primero en su género. Miren bien eso, el primero en su género, el único que reúne la divinidad con la humanidad. El Dios hecho hombre, y todos nosotros somos realmente de esta nueva generación, de esta nueva creación, que vamos a vivir en la nueva Jerusalén, que vamos a vivir en la tierra nueva, debajo donde no habrá sol, no habrá noche, no habrá desgracia, porque el Señor Jesucristo será el Rey sobre toda la tierra y sobre todo el universo, y nosotros estaremos con Él para siempre jamás, porque somos sus hijos. Entonces, que nadie venga a confundir cuando leen Tesalonicenses, que llega y dice, el hombre de pecado, entonces se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar que por Dios. Entonces todo el mundo está esperando que se vuelva a edificar el templo allá, donde un tipo va a estar sentado y supuestamente va a proclamarse Dios, que proclama todo lo que quiera. Porque allá no es el templo de Dios, porque el templo ya fue destruido y fue reemplazado por templos vivientes. Por ti que cree en el Señor Jesucristo, por mí que creo en el Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo estamos en el verdadero santuario, como nos dice el libro de Hebreos. Tenemos acceso directo en el cielo a través del Señor Jesucristo. Ya no necesitamos ceremonias, ya necesitamos sacrificios, ya no necesitamos ovejas, ya no necesitamos carneros, ya no necesitamos que becerro. No, ya no necesitamos absolutamente nada, porque tenemos al verdadero sacrificio, que es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y que nos ha hecho hombres y mujeres libres en Él para la honra y la gloria de Papá Dios. Por esa razón, hermanos, no permiten que les judaicen, no permiten que les vuelven a la esclavitud de la ley, no lo permiten, que
que como había que dicho antes, yo he visto un montones asustado que de que el día 13, el día 14 de noviembre iban a irse al monte Sinaí a tratar de hacer nuevas leyes. Pueden hacer todo eso, pero a nosotros esto ni nos va, ni nos viene, ni nos importa, porque sabemos perfectamente, ya no estamos en el monte Sinaí, sino estamos en el monte Sión. Y este monte Sión se llama el Señor Jesucristo por el momento, donde estamos adorando a Papá Dios y que mañana seremos trasladados para ir a adorar por los siglos sempiternos. Aleluya y amén. Esto tenemos que tener bien en claro, porque esto es lo que el apóstol está diciendo. Es decir, que nosotros no vayamos a creer, no el candelabro que están haciendo ahí, que veo la réplica en todas las congregaciones, entonces un candelabro que de 7 ramas, y ellos creen que no, esos son judaizantes, y ellos realmente están desconociendo. Óiganlo bien, todos que están haciendo eso están desconociendo al Señor Jesucristo como el libertador, como el gran conquistador, como el Mesías que Papá Dios dio a la raza humana, cumpliendo su palabra con Adán y Eva. La simiente de la mujer nacerá y esta simiente herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente le herirá en el carcañar. Satanás hirió al Señor en el carcañar, pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y aplastó la cabeza de Satanás, y de ahí en adelante Satanás no tiene control, sino no hay que olvidar el que está controlando toda la historia, todo lo que está sucediendo, se llama nuestro gran Dios y Señor, el Señor Jesucristo. Por esta razón, cuando leemos en el libro de Apocalipsis, se nos dice, entonces hay 4 ángeles que detienen los vientos. Quiere decir, ellos son los que se encargan de la historia del movimiento sobre el planeta que Tierra. Cuando el Señor les ordene de soltar viento, sueltan viento, hay problema, hay guerra, enfermedades, hay pestes, hay todo tipo de cosas. Que no vayamos a creer cuentos ya que están tratando de forzar que haya una profecía bíblica supuestamente cumpliendo con el pueblo de Israel. No, hermanos, no. El verdadero templo eres tú. El verdadero templo soy yo. Y tú y yo adoramos a Papá Dios en la persona del Señor Jesucristo. Es a nosotros que no debemos permitir que se profanen. Eso es lo que tenemos que entender. Es en nosotros. No debemos permitir que ningún hombre venga y se enseñorea sobre nosotros. Es al pueblo de Dios. No se debe permitir que los falsos profetas se engrandecen encima del pueblo de Dios o sobre el pueblo de Dios. Esto no lo debemos que permitir, porque todos estos que tratan de hacer que sean adueñados del pueblo de Dios, estos son los anticristos que realmente se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios y esclavizar a los hombres y chantajear a los hombres, maltratando a los hombres, vendiendo la gracia, vendiendo el amor de Dios, vendiendo los milagros que de Dios, vendiendo todo, porque esos son los reales anticristos, como hemos estudiado cuando hablamos el verdadero anticristo. Entonces, si ustedes quieren abarcar más, entonces vea este estudio que se llama El verdadero anticristo. Y ahora que allá están haciendo cosas, no nos importa. Lo único que debe importarnos es no dejarnos engañar, es no escuchar otras voces, porque el Señor Jesucristo se dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen,
y nos siguen a otro. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestro pastor verdadero se llama el Señor Jesucristo. Nuestro guía, nuestro maestro espiritual se llama el Espíritu Santo, a quien el Señor nos envió para que Él nos conduzca a toda verdad. No son verdades aprendidas en universidades, no son verdades aprendidas en escuelitas, no son verdades aprendidas de los hombres y que ellos sí terminan de descubrir y ellos que tratan de transmitir. No, verdades aprendidas en la escuela del Espíritu Santo y por supuesto el Espíritu Santo utiliza a hombres como nosotros que para transmitir su mensaje, pero no dejarnos ser dominados, esclavizados y cogernos y devolvernos a la ley. Esto no se puede hacer. La salvación es por gracia. Que el mundo, que acontezca lo que tiene que acontecer. Si los cielos tienen que desplomar, que se desplomen. Si los ríos, los mares tienen que avalanchar, que se avalanchan. Pero tú y yo debemos entender, el Señor Jesucristo es nuestro único y bendito Salvador y Redentor. Y que a través de Él, ustedes y yo tenemos acceso a Papá Dios a la hora que sea, en el momento que sea, cuando sea, donde quiera que sea. Nosotros siempre estamos en comunión con nuestro bendito Padre eterno. Por esa razón, el Espíritu Santo es realmente este hilo que nos conecta allá. Debemos entenderlo. Y para no dejarnos ser esclavizados, estar pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Verso 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Escúchenlo bien. Todos los que quieren judaizarse, que quieren sentirse judío, porque hoy en día ellos piensan ser judío es ser es estar realmente en la clase social, espiritual más alta. No, la clase social más espiritual, más alta, se llama nuestro bendito Señor Jesucristo, porque solamente en Él y a través de Él, tú y yo podemos ser hijos de Papá Dios y tenemos acceso directo en la presencia de Papá Dios, porque el Señor Jesucristo es nuestro camino. El Señor Jesucristo es nuestra verdad. El Señor Jesucristo es nuestra vida. El Señor Jesucristo es todo lo que realmente teníamos que ser, lo hallamos, lo encontramos en el Señor Jesucristo. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Mire, todos los que quieren ponerse a devolverse judíos, a devolverse judaizantes, a devolverse a la ley, están desconociendo al Señor Jesucristo y no aprovechan el Señor Jesucristo. Y nos dice, verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado de guardar toda la ley. Todos los que quieren judaizarse tienen que guardar completico la Torah. Tienen que guardarlo. Y si no lo guardan, estarán perdidos. Pero como ningún ser humano pudo durante todo el tiempo del Israel antiguo, no pudieron guardar toda la ley.
Y nosotros, si lo hemos visto en la historia y todo lo que se han comentado, nosotros si lo pudimos ver, por esa razón el Señor Jesucristo es el único que vino, vivió, obedeció, peleó, venció y nos da a nosotros esta bendita y fortuita oportunidad de llegar a ser hombres y mujeres libres, libres en el Señor Jesucristo. A partir del Señor Jesucristo, todos los que hemos creído en Él, que lo hemos aceptado como nuestro Redentor y Salvador, nos ha hecho hijos e hijas para Papá Dios. Y este hijo e hijas que nos ha hecho no proviene de deseos de hombres, ni de ganas de hombres y de mujeres, sino proviene directamente del lomo, porque hemos nacido de arriba. Por esta razón el Señor Jesucristo fue muy claro con Nicodemo. Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por esa razón, los carnales no pueden entender las cosas espirituales, porque son antagónicos, porque carnar es carnar, entiende lo carnar, habla lo carnar, desea lo carnar, actúa en lo carnar, mientras el del Espíritu entiende lo espiritual, vive en lo espiritual, porque eso es todo lo que realmente es. Por esta razón el apóstol que Pablo si nos dice, si nos dice, andad en espíritu, escúchame bien, andad en espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y la pregunta es, ¿cómo voy a andar en espíritu si yo soy carnal? Y él contesta, no, la carne no entiende lo espíritu. No, es decir, para andar en espíritu, para andar espiritualmente, indefectiblemente, es necesario nacer de nuevo. Es necesario salir de arriba para poder realmente tener toda la sustancia, todo el ADN de arriba, y así nosotros podemos vivir espiritualmente. No es una cuestión de aprender, de coger una carne y de tratar de ayudarle a vivir espiritual. No, es un asunto, la carne tiene que morir y debe nacer el espiritual. Esto, y es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Por esta razón, y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda, toda. Cuando se dice toda, se dice toda. Es decir, tienen que ofrecer los animales, tienen que hacer sacrificio, tienen que hacer el templo, el templo y tienen que hacer que todo eso, y es lo que los carnales allá quieren poner por obra para decirnos que Dios, no hermanos, no. Nuestro Dios ya nos dio el templo donde tenemos que adorarle. El Señor Jesucristo, donde adoramos a Papá Dios en espíritu y en verdad. Y cada uno de nosotros somos este templo donde el Señor quiere vivir. Por esta razón el Señor Jesucristo fue muy claro. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Es decir, tú eres la morada de Papá Dios y del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Yo soy la morada y la casa de Papá Dios y el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y por esa razón somos libres de la esclavitud. Somos libres de la esclavitud porque hemos nacido de Papá Dios. Y así podemos vivir la vida de Papá Dios. Verso 4. Mire bien eso. De Cristo os desligasteis.
Mire bien eso. Todos los que quieren ser judaizados se están haciendo ¿qué? Se están desligando. Es decir, nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, entonces nos hemos unido con Él. Nos convertimos uno, Él y nosotros. Porque es lo que Él oró. Padre, yo quiero que aquellos que me has dado sean uno. Así como tú y yo somos uno y ellos con nosotros uno. Ese es el universo que de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, todos los que han aceptado y que de alguna forma estaban militando, disfrutando de la gracia, pero cuando ya empezaron a escuchar las vocecitas de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los anticristos, de los traidores del Señor Jesucristo, porque hay muchos que son traidores, habían aceptado y se hicieron amistad con el Señor Jesucristo, pero era para entrar en el pueblo y comenzar a soltar los venenos de áspides. Entonces ellos se volvieron traidores de la causa porque cogieron a los hijos del Señor y los devolvieron a la esclavitud de la ley. Pero ojo, todos estos de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Más claro que eso no existe. Todos los que se quieren justificarse por la ley, todos los que piensan es que yo soy santo porque guardo los mandamientos, es decir, que como ahora que vemos en todo lugar se están tratando de escribir los 10 mandamientos, es decir, ellos están tratando de hacer ¿qué cosa? Pero no, los mandamientos de Dios ya está escrito en nuestro corazón, porque nosotros nacimos de Él y por esa razón Él había avisado, ninguno enseñará a otros diciendo si me conoce, porque todos me conocerán desde el vientre, porque mi ley está en el corazón de todos y esa es la conciencia. Después del Señor Jesucristo, todos los que nacimos en esta tierra tenemos la ley de Dios en el corazón. Sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y ahora los que quieren llevar realmente al pueblo de Dios a la esclavitud, a engrandecerse, es que yo ayuno tantas veces, yo diezmo, yo ofrendo, es que yo vivo una vida de pulcritud, yo no mato siquiera ni un zancudo, es que realmente las alitas están a punto de salirme. Todos estos realmente están desligándose del Señor Jesucristo, porque las alitas que se nos sale es que el Señor Jesucristo sea formado en nosotros para la honra y la gloria de Papá Dios. Es que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ese es, ¿por qué? ¿Porque soy bueno? No, sino porque el mismo Señor Jesucristo produce en mí el querer y el hacer conforme a su voluntad. Ya no soy yo quien hace, no, sino es el Señor Jesucristo en mí. Ahí estoy hablando, pero no soy yo quien está hablando, sino es el Señor Jesucristo en mí. Yo actúo, no soy yo quien actúa, sino es el Señor Jesucristo quien actúa en mí. Entonces, todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, la gloria siempre es del Señor Jesucristo, porque es Él que produce en ti y en mí el querer y el hacer. Sin el Señor Jesucristo, por esa razón Él fue muy claro en Juan 15. Sin mí, nada podéis hacer. Todos los que se justifican por la ley, mire bien eso, se desligan del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no les puede ayudar, porque el Señor Jesucristo ayuda únicamente a los pecadores. A los pecadores, de los cuales, como ha dicho el apóstol Pablo, soy el primer pecador, entonces yo sé que yo soy pecador, por esa razón el Señor Jesucristo me salva, porque
he aceptado la salvación que Él me da. En mí no hay nada bueno, pero lo que puede haber bueno en mí es gracias al trabajo del Señor Jesucristo en mí, para la honra y la gloria de Papá Dios y el bienestar mío. Entonces debemos comprender, debemos entender esas cosas. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Escúchenlo bien, hermanos. De la gracia habéis caído. Los que piensan que van a ser santos porque se visten X o Y forma, se han caído de la gracia. El Señor Jesucristo no les puede salvar. Los que creen que son salvos porque guardan mandamientos, guardan sábado, guardan que quién sabe qué, han caído de la gracia. El Señor Jesucristo no les puede salvar. Porque la salvación de Papá Dios está solamente, únicamente en el Señor Jesucristo y es por gracia. Es decir, por la voluntad de Papá Dios. No porque nosotros somos buenos. Esto tenemos que quitar todas estas cucarachas que nos han metido en la mente pensando es que yo por mi rectitud, yo por mi santidad, yo porque soy buen cristiano. No, bájense de esta nube. Mientras están diciendo que son buenos cristianos, muchos están robando, están mintiendo, están engañando. Y el mismo hecho de decir que es buen cristiano está falseando. Porque todo lo bueno que puede haber en nosotros es gracias a lo que ha hecho el Señor Jesucristo para la honra y la gloria de Papá Dios. Entonces todo es por gracia. Todo es por gracia. Y aún el arrepentimiento. Muchos piensan que pueden arrepentirse. No, hermanos, porque arrepentirse significa cambiar de mente. ¿Cómo voy a cambiarme de mente? No puedo. Pero el Espíritu de Dios me cambia, me transforma. Eso es el asunto. Entonces, nos arrepentimos porque la gracia de Dios nos ha hecho arrepentirnos. Nos acercamos al Señor Jesucristo porque la gracia de Dios nos ha acercado al Señor. Todo es para la honra y la gloria del Señor. En nada realmente tenemos de qué glorificarnos. Tenemos de qué agarrar para decir yo he hecho, como he visto a muchos diciendo. No, hermanos, todo es gratuito. Todo es el trabajo de la deidad en nosotros. El Señor Jesucristo sí dijo algo: nadie viene a mí si no es atraído por mi Padre. Mire bien eso. Nadie viene a mí si no es atraído por mi Padre. Y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque es mi Padre quien me lo ha dado. Entonces, mire bien, el hecho mismo nosotros de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador es trabajo de Papá Dios. Entender todas estas cosas, porque todo ha sido por la benevolencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Por eso el Señor dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ahora, mis queridos hermanos, que no nos vayamos a caer de la gracia, porque caer de la gracia significa perder para siempre, perderse para siempre. Significa ir al infierno con Satanás. Pero ir al paraíso, ir al seno de Papá Dios, es solamente, únicamente por medio del Señor Jesucristo. Y el último que vamos a leer es el verso 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
Es decir, nosotros aguardamos suspirando por fe, por fe. Todo lo que se va a realizar, se está realizando, se va a realizar en nosotros por fe, porque lo creemos. En el Señor Jesucristo somos santos. En el Señor Jesucristo somos justos. En el Señor Jesucristo somos salvados. En el Señor Jesucristo somos perdonados. En el Señor Jesucristo vivimos una vida santa, pura, inmaculada, sin mancha, delante de Papá Dios. Todo eso se hace en el Señor Jesucristo para la honra y la gloria de Papá Dios. Entonces todo eso es por fe. No por lo que tú puedes hacer o por lo que yo puedo hacer, para que nadie se gloríe. Que la gloria sea siempre para Papá Dios, porque Él es quien ha realizado todo el trabajo, todo. Y si hay algo que hacer más, Él es quien lo hará más. Por esta razón se nos dice, y debemos entenderlo, el que ha comenzado la buena obra, ciertamente la terminará. Es decir, Papá Dios ha tomado la decisión de salvarnos, somos salvos en el Señor Jesucristo. Ha tomado la decisión de hacernos nueva criatura, somos nueva criatura en el Señor Jesucristo. Él nos ha perdonado en el Señor Jesucristo. Él nos ha justificado en el Señor Jesucristo. Él nos ha santificado para sí en el Señor Jesucristo. Todo, Papá Dios lo ha realizado en el Señor Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. Y eso, así, solo así, estaremos permaneciendo en la libertad con que el Señor nos ha hecho libre y no permitir que nada ni nadie venga a esclavizarnos para sentirse importante. El único importante en nuestra vida, el único, se llama nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue. Que eso nos queda en la mente. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. El que quiere volverse esclavo de Cristo se desliga, porque todos los que creen justificarse por la ley sueltan al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo ya no les podrá salvar. Mis amados, nos quedamos ahí. Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Cada día nos permite entender más. Te damos gracias por tus enseñanzas. Te damos gracias porque todas estas cosas han sido guardadas, han sido tapadas, han sido escondidas, pero tu Santo Espíritu nos lo revela para que podamos ser hombres y mujeres hechos a la imagen y semejanza de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro todo. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Regálanos dulce sueño, feliz descanso y reparador de fuerza. Y si es tu voluntad el día de mañana, que sea para irnos desarrollándonos en el Señor Jesucristo para tu honra y tu gloria. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos en el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Buenas noches y felicidades.